7, 1 al 6. Mateo 7, 1 al 6. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Oramos a ti, Padre bendito, que nos enseñes tu palabra en esta mañana. Abrimos nuestros corazones y te decimos, ilumínanos para entender tu santa palabra, la cual amamos y deseamos que sean tus palabras reales en nuestra vida, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Amén. El tema es juicio y discernimiento espirituales. Juicio y discernimiento espirituales. Entonces, hermanos, miren, Jesús en esta sección acaba de decir, no deis lo santo a los perros. ¿Quiénes son esos? Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen. ¿Entiendes? Esa parte. Que los perros y los cerdos pisoteen ¿qué? Las perlas. Y se vuelvan los perros y los cerdos a ustedes y los despedacen. Es una frase muy fuerte, ¿no es cierto? Hermanos, el Señor está concluyendo un tema difícil y complejo, ¿no? Sobre el castigo, para nosotros, digamos, sobre el castigo. Y de pronto trata con nosotros de unos seres humanos a quienes califica de perros y cerdos. Y esto es extraño, ¿ya? Pero vamos a empezar a mirar. Al tratar nosotros los creyentes, tú y yo, con perros y cerdos, que obviamente no sabemos quiénes son, pero están ahí, Entonces algo debe ser obvio en ti y en mí. ¿Qué puede ser esto? Si yo me encuentro tratando con perros y cerdos, espiritualmente hablando, seres humanos malos, ¿no? Es obvio que yo estoy hablando con ellos, ¿o no? Porque cada día nos cruzamos, pero nadie sabe quiénes son. Pero si yo tengo algo que hacer con ellos, es porque ha habido una comunicación. ¿Qué clase de comunicación es esa? Nada menos que evangelismo. Si estoy evangelizando, entonces me encuentro con ellos. No siempre, pero me encuentro con ellos. Si hermanos, si un evangélico no está evangelizando, algo está mal. Eso hemos hablado durante la semana, es muy serio esto. ¿Saben? Un consejo. La idea de evangelizar viene a nosotros, digamos, de vez en cuando, dependiendo del tema que el predicador trate en la semana. Ahora, la anterior y esta, por lo menos, y bueno, varias más anteriores, se ha tratado del tema. Entonces, es bueno ir al Señor y decirle, Señor, se habla de evangelizar. O sea, que yo evangelice, que presente tu evangelio a las personas. Señor, que esta idea no esté en un momento en mí, otra vez se diluya y pase el tiempo y resulta que después de unos meses todavía no estoy evangelizando. Y quizás no sean meses, quizás sean años. Un consejo, que no pase eso. Hay que tener siempre en nuestra mente personas, unas cuantas,
ir hablando con ellas el Evangelio. De otro modo, hermanos, sería una negación de lo que creemos. Tenemos que hacerlo, predicar, ¿ok? Estaba hablándonos el Señor solemnemente que no juzguemos. Nos ha dicho que quitemos la viga de nuestro ojo antes de pensar siquiera en sacar la paja del ojo del hermano. Y nos advirtió también en esta sección el Señor que nosotros vamos a ser juzgados con la medida con que juzgamos, ¿de acuerdo? Eso, hermano, eso es irrefutable, eso es así. Es palabra de Dios, así que va a ser así. Como yo juzgo, seré juzgado. ¿Por quién? Por el mismo Señor. Bien. Entonces, de repente, el Señor sale con esto. No deis los santos los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Estoy leyendo bien. No sea que os pisoteen, se las pisoteen y a vosotros se os vuelvan y los despedacen. Parece incongruente, parece contradictorio, ¿no? Pero si nuestra exposición de los 5 primeros versículos de Mateo 7 ha sido bíblica, no hay por qué sorprenderse, ¿no? Solamente hay que decir, Señor, enséñanos qué es esto. Es en la conclusión, hermanos, que tenemos lo inevitable. El Señor está trayendo sencillamente un equilibrio en su enseñanza. Esta exhortación final trae a lo que está diciendo el Señor un balance perfecto. Los 5 primeros versículos, sin el sexto, suponiendo que Mateo 7, 1 al 5 hubiera terminado esa sección, hermanos, hubiéramos tenido una posición cristiana falsa. Y como Jesucristo nunca dijo nada falso, siempre habló lo que tenía que hablar, le puso esa coronita, que es muy importante, ¿no? Tiene que ser. Y si hubiera acabado en el versículo 5 nuestra enseñanza, entonces las personas no hubieran podido ejercitar algún discernimiento. Porque aquí nos está llamando el Señor a discernir. Tienes que discernir, dice el Señor, quiénes son perros y cerdos, hablando de los hombres. ¿No? Si en el versículo 6, hermanos, nosotros le daríamos la bienvenida a la herejía en la casa de Dios. Porque finalmente todos somos hermanitos, todos buenos. No, la cizaña crece con el trigo. Debemos descubrir quién es cizaña por el discernimiento. Al hacer el Señor tal afirmación, notemos el equilibrio maravilloso de su enseñanza y su perfección asombrosa. El estudio detallado y microscópico de cualquier porción de la Escritura suele ser más provechoso que la visión telescópica de la misma, porque en el estudio meticuloso de cualquier sección se encuentra en algún momento todas las grandes doctrinas. Por ejemplo, para edificar una casa, el constructor tiene que tener una mirada de todo el edificio y después tiene que acercarse a los lugares pequeños y trabajar en ellos. Son las 2 miradas. Necesitamos la mirada telescópica y la mirada microscópica. En este punto estamos en la microscópica. Versículo 6. Esta afirmación del versículo 6, que parece sorprendente, luego de lo que el Señor venía diciendo, ¿cómo reconciliarla, entre comillas, con lo anterior? Pues no están peleados, sin embargo hay una nota diferente, ¿no? Eso es muy evidente. La respuesta siempre es que, en tanto que nuestro Señor nos exhorta a que no seamos hipercríticos, recordamos esa palabra, nos exhorta, no sean hipercríticos, nunca nos dice que no discernamos. Ahora juntamos las 2 cosas. No sean condenatorios, no sean hipercríticos, porque si lo hacen, van a recibir en la misma medida mi juicio. Esa es una parte. La otra parte es, no dejen de discernir,
porque en medio hay perros y cerdos. ¿Qué les parece? ¿Hasta ahí está bien? El equilibrio. Hay un equilibrio, ¿no? La diferencia es total entre estas dos cosas. Lo que tenemos que evitar es censurar y condenar a las personas, convirtiéndonos en esos jueces finales, emitiendo pronunciamientos definitivos. Ese no, esa persona no. Eso tenemos que evitar. Pero esto es muy diferente a ejercitar el discernimiento al cual la Biblia nos llama constantemente, continuamente. Siempre la Biblia dice, transversalmente, disciernan, deben discernir qué tienen delante de ustedes. ¿Cómo podemos nosotros probar los espíritus y guardarnos de los falsos profetas si no ejercitamos nuestro juicio y discernimiento? No sería posible. Hay que discernir, por ejemplo, a un falso profeta. Eso es una orden para nosotros. ¿Cómo se discierne a un falso profeta o predicador? Tiene que ser por la Escritura y por el Espíritu Santo que le inspiró. Claro. ¿Por qué entonces falla el evangélico en general, digamos? Todos, ¿no? Obviamente. En discernirlos. ¿Por qué? Porque no estudia la Escritura. No estudia los detalles como este que estamos viendo ahora de Mateo 7:6. Entonces, pues, hermanos, se traga cualquier doctrina que suene bien, pero es contraria a la Escritura. Entonces, discernimiento tiene que haber. Debemos reconocer el error para no condenar, sino para ayudar. Cuando encontramos un error, no señalemos condenatoriamente, sino ayudemos. A ver, aquí hay un error en la exposición de este hermano. Al menos creo esto, estudiemos, veamos. Y ahí está el eslabón, hermanos, que une esta afirmación, Mateo 7:6 con los 5 versículos anteriores. El Señor Jesús se ha venido ocupando del asunto de ayudar a nuestros hermanos a eliminar la paja que tiene en el ojo. Si queremos hacerlo de una manera adecuada, entonces, claro está, debemos poseer un espíritu discernidor. Tenemos que saber reconocer las pajas y las vigas, discernir entre persona y persona. Ahora, ¿somos llamados a quitar las pajas de los ojos de los hermanos? Claro. Solo que primero hay que tratar con la viga nuestra para ver bien y entonces sacar. Esto está dentro del ministerio de los unos a los otros. Entonces, una vez más quiero leer el 6 en la Biblia de las Américas. Dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen. O sea, la reacción sería tremenda, ¿no? Sería muy, muy seria si damos las perlas de la palabra de Dios a los cerdos y a los perros. Qué responsabilidad, hermanos. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Otra vez la pregunta. Obviamente se refiere a la verdad que es pura y que ha sido comparada con las perlas en esta porción de la Escritura. Las perlas son la palabra de Dios. Esas son las perlas. Y esas perlas, hermanos, tenemos que cuidar y amar y no darlas, ¿no? Indiscriminadamente. Es evidentemente el mensaje cristiano, el mensaje del reino de Dios, esto de las perlas. De esto viene tratando el Señor en este su sermón incomparable. ¿Qué quiere decir otra vez? Se nos exhorta, pregunta, ¿se nos exhorta acaso a los creyentes a no presentar la verdad a los no creyentes? Absurdo. ¿A quién entonces la vamos a presentar? La palabra de evangelismo es para los no creyentes, obviamente. Pero entre ellos están los cerdos y los perros. Tenemos que discernir. ¿Para qué? Para no darles a ellos. También debemos saber cuándo una persona se constituye, por lo menos ante mi discernimiento, en perro y cerdo. ¿Qué clase de personas pueden ser esas que se describen de esta manera?
Qué terminología extraordinaria la que usa aquí el Señor Jesucristo, ¿no? En Palestina no se consideraba al perro como lo hacemos nosotros actualmente. Ese animal se alimentaba de la basura de las calles y su mismo nombre era una palabra de oprobio, perro. Es un insulto, pero realmente. No era el animal doméstico al que estamos acostumbrados, sino un fiero y peligroso animal, medio salvaje y sumamente inmundo. Eso era la cultura judía, así era este animal. Y los cerdos en la sociedad judía representaban a todo lo impuro y excluido de la sociedad. Era otro animal inmundo. Prohibido comer, ¿no? En la ley de los judíos. Y estos son los dos términos que nuestro Señor emplea para enseñarnos cómo discernir entre persona y persona. Hemos de reconocer que hay una clase de personas que, respecto a la verdad, se pueden describir como perros o como pertenecientes a los cerdos. ¿Qué quiere decir, pregunta alguien, que esta ha de ser la actitud del cristiano respecto al no creyente, respecto a los que están fuera del reino? Claro que no quiere decir esto, una vez más, ¿no? Bueno, como hay perros y cerdos, entonces no les hablo el evangelio, ridículo. Hay que llevar el evangelio, pero hay que discernir a estos dos, hay que discernirlos. Entonces, hermanos, nuestro Señor mismo predicó a las personas más duras. Pero enseguida vamos a ver algunos ejemplos de cuando el Señor y los apóstoles se encontraron con perros y cerdos. ¿Qué hicieron? Ahí está la enseñanza para nosotros. El Señor Jesucristo envió a sus discípulos y apóstoles a predicarles. Envió al Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva para que testificara y predicara la verdad al decir el evangelio. ¿No es cierto? Entonces, la mejor forma de enfocar el problema es verlo ante todo a la luz de la práctica misma de nuestro Señor. ¿Qué hizo Él? Veamos. ¿Cómo el Señor Jesucristo puso en práctica esta enseñanza que nos está dando? Qué lindo, ¿no? Veamos en la Escritura cómo es. La respuesta bíblica es que discernió claramente entre persona y persona. Por ejemplo, en las bodas de Caná, dice la Escritura que muchos creyeron en Él, y eso después de la transubstanciación del agua en vino. ¿Se acuerdan? Y dice que muchos creyeron en Él. Pero a continuación, ¿saben qué dice? Pero el Señor mismo no se fiaba de ellos, porque Él conocía lo que había en el corazón de ellos. Pueden decir, muchos creemos en mí, ahora creemos en ti, estos han creído en ti. Él sabe quién cree en Él. ¿Sabían eso? Jesús sabe quién realmente cree en Él, obviamente porque Él es el Señor. Y también sabe el Señor que muchos dicen yo creo en Él y que no creen en Él. Entonces, hermanos, si leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, veremos que el Señor Jesús no trató igual a todas las personas. Él sabía que había diferencias en las personas. En lo fundamental, claro, es lo mismo, ¿no? Pero en la superficie es diferente. Por ejemplo, tomemos la forma en que trató a Natanael y a Nicodemo y a la mujer samaritana, por ejemplo. De inmediato se ven las diferencias. Por ejemplo, examinemos la gran diferencia de su modo de enfrentarse con los fariseos y con los publicanos y pecadores. Miren, una vez son dos grupos diferentes. ¿Se acuerdan? Al comenzar el Sermón del Monte, los fariseos que eran falsos maestros, falsos profetas. Entonces, de una forma trató con ellos, pero usó otra forma al presentar el Evangelio del Señor Jesús, al tratar con los publicanos y pecadores. Por ejemplo, con los cobradores de impuestos y con los pecadores. Vemos la diferencia en su actitud respecto a los fariseos, orgullosos, engreídos. Y qué distinto fue el trato con la mujer encontrada en el acto de adulterio. ¿Se acuerdan? El trato diferente, hermano. Eso ya nos está enseñando algo. No uniformar la presentación, la forma de presentación, aunque el mensaje siempre va a ser el mismo. Pero quizá una de las mejores ilustraciones es la que encontramos en Lucas 23, cuando Pilato
lo interrogó. Recuérdense cuando Pilato lo interrogó, poco antes de la cruz, ¿no? Nuestro Señor le respondió. Ahorita vamos a ver el versículo. Pero cuando Herodes le preguntó, entonces el Señor cayó. Qué interesante, ¿no? Herodes, que debía conocer mejor las cosas y que estaba guiado por una curiosidad. ¿Se han dado cuenta de esas preguntas que hacía? Puede ser un milagro, le dijo. No es un milagro. Entonces era una curiosidad morbosa y buscando señales y maravillas en impíos, ¿no? El Señor no le contestó nada. A ver, en el versículo 3 de Lucas 23, o sea, Lucas 23, 3 dice: entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo: tú lo dices. En el versículo 9 dice: y le hacía Herodes muchas preguntas, no una como Pilatos, pero él nada le respondió. Interesante esto, hermanos. Aprendamos de nuestro maestro. Hay preguntas que nos hacen que debemos discernir que son burlonas, ¿no? Que son, hermanos, para satisfacer ciertas curiosidades morbosas, nomás. No respondamos. ¿Ok? Vemos que el Señor, al relacionarse con distintas personas en base a la misma verdad, los trató de modo diferente y ajustó su forma de enseñar a las personas. No cambió la verdad, obviamente, sino el método específico de presentación, y esto es lo que se encuentra al leer el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego, cuando uno pasa a la práctica de los apóstoles, miremos esto, encuentra uno que hicieron precisamente lo mismo que su maestro. Pusieron en práctica el mandato que les da aquí. Tomemos el ejemplo en Hechos 13, versículo 46. Hechos 13, 46. Dice así: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, y esos vosotros son judíos, acuérdense, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Ayer he visto a un evangelista en una calle X, no sé en qué país, que les dijo a unos jóvenes, creo que esto no se dice cuando se predica, les dijo: ¿sabían ustedes que Cristo murió por ustedes? Pero uno de ellos le dijo: no, Él no ha muerto por mí. Él no ha muerto por mí. Pero esto me recuerda que una persona puede decir: no ha muerto por mí, al sentir que no me interesa. Desprecio total. Y seguir hablando con esa persona, no, mucho cuidado. Ahora miren otra vez en 13:46. Les dice Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que el Espíritu Santo les guió a prediquen a ellos. Vayan y abran la boca y prediquen el Evangelio a los judíos. ¿Qué les parece? Era necesario. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Que creo vamos a ver un poquito ahora. Cuando Jesús estaba yendo a Samaria, le era necesario pasar por ahí para encontrarse con la mujer que se llamaba samaritana, ¿no? La samaritana. Dice: le era necesario. ¿Por qué necesario? Porque el Espíritu le urgía, le impelía a ir a hablar con esa mujer. Entonces, a veces, hermanos, miren esto es fuerte. Es necesario hablar a personas para que se determine por el Evangelio su destino final. ¿Cuál es el destino final de estos judíos? Condenación. Pero noten las palabras, miren qué peso de palabras de los apóstoles. A ustedes, judíos, a la verdad, quiere decir, ciertamente era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios. Primero
a ustedes, judíos, mas puesto que la desecháis, primero, desechar la palabra y es gravísimo, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Está claro? Aquí estamos desarrollando el versículo 6 de Mateo 7. Dice que cuando Pablo estaba predicando en Antioquía de Pisidia, se encontró con los celos, envidia y oposición de los judíos. Pablo y Bernabé, con denuedo, los confrontaron. Denuedo quiere decir valentía. No, los confrontaron. Otra vez los judíos, hermanos, siempre problemas con los judíos. Pablo ya no les predicaría. Y encontramos exactamente lo mismo de eso en su conducta en Corinto. O sea, perciben el rechazo total contra el Evangelio y viran inmediatamente. No insisten con eso. No, eso es: no deis vuestras perlas a los perros y cerdos. Entonces, vemos personas a las que les ha sido presentada la verdad. Personas que hicieron precisamente lo que nuestro Señor había profetizado. Como perros y cerdos se opusieron, blasfemaron y pisotearon la verdad. Miren qué extremos. La reacción del apóstol fue apartarse de ellos. ¿De acuerdo? Ya no les predicaría más. Pablo se vuelve a los gentiles y se convierte en su gran apóstol. Y es interesante, hermanos. Dios escogió a Pablo como apóstol de los gentiles, de los no judíos. Pero comenzó su ministerio con los gentiles. ¿Sí o no? O sea, Pablo, ¿no?, comenzó y se volvió, hermanos, con los judíos aquí, con los judíos, y como les rechazaron, se volvió a los gentiles. Y ahí desarrolló un ministerio maravilloso. Nuestro apóstol es Pablo. Pero no podemos quedarnos ahí, prosigamos con un poco más de detalle, porque debemos recordar que esta afirmación del versículo 6 se dirige a nosotros. A nosotros nos dice: no deis vuestras perlas a los cerdos. ¿Ya? Muy bien, Mateo 7:6. Ni arrojéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen con sus pies y revolviéndose os destrocen, dice la Mecaricolumna, os destrocen. O sea, cuidado con esto, ¿no? Son una especie de fieras humanas. No se da una vez ahí el Evangelio, pero esto es de mucha responsabilidad. Yo debo discernir y saber que estoy discerniendo bien. Okay. ¿Qué significa esto para nosotros? Primero, quiere decir que debemos reconocer los diferentes tipos de personas. Y esto es ejercitando el discernimiento, no hay otra manera. Nada es tan desafortunado y antibíblico como el testificar en forma mecánica. ¿Se acuerdan de esa palabra? En el Sermón del Monte, la enseñanza era: nada es tan trágico como orar mecánicamente, o como leer la Biblia mecánicamente. Esa es una tragedia. Bueno, todos. Y aquí otra vez la palabra. Aquí la misma palabra otra vez. Nada es tan desafortunado y antibíblico como el testificar en forma mecánica. Hermanos, muchos evangélicos son culpables de esto. Nunca piensan en la persona que están tratando, ¿no? Ni la evalúan para describir en qué situación, en qué posición espiritual está, si hay receptividad o no, algo así, ¿no? No hay mayor privilegio en la vida que ser testigo de Jesucristo. Esto es nuestro, para todos los que estamos evangelizando actualmente a personas. Hermanos, este es un gran privilegio. No se olviden del consejo. Díganle al Señor: Señor, convénceme de mi necesidad y obligación de evangelizar a las personas. Por ejemplo, los vendedores en general tienen que tomar un curso se llama un curso de psicología de venta, o psicología de la venta. ¿Sabían eso? Hay un curso que toman. Se considera ese curso necesario para vender las mercaderías.
conocer algo de la gente, qué tipo de gente. Y todo esto está dentro de una ciencia. Ustedes se acuerdan que hay una ciencia para hacer los negocios. Algo de mercadeo o estudio de mercado, algo así. Puede ser, ¿no? ¿Por qué se hace eso? Porque necesitan conocer dónde están yendo a vender. Deben saber cómo acercarse a las personas y las personas son diferentes. La mercancía es la misma, las personas varían. Ese es el tema, ¿no? El Nuevo Testamento siempre ha enseñado la necesidad de la preparación. Preparémonos. Siempre se nos dice, preparémonos para todo. No que necesitemos nosotros un curso de psicología ni nada de eso, pero sí necesitamos conocer nuestro Nuevo Testamento, hermanos. Y por él sabremos que las personas son diferentes. Y si deseamos de verdad ganar almas, sabremos de la importancia de discernir cuando estemos presentando el Evangelio. Como el apóstol Pablo, debiéramos hacernos todo a todos. Este es otro tema, hermanos, de mucho cuidado, porque creo que se va a llevar bien al extremo. Hacerse todo a todos y volverse, hermanos, cualquier cosa. Pero ¿de qué está hablando el apóstol? En esto, con seriedad, hay que buscar al Señor, orar y decir: Señor, no me quiero apartar ni utilizar, aunque sea inconscientemente, tu palabra para cometer un extravío. Guárdame. 1 Corintios 9, 20 al 23. Igual en la Biblia de las Américas. 1 Corintios 9, 20 al 23. Pablo está hablando y dice: a los judíos me hice como judío. ¿Para qué? Para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, me hice como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. ¿Entienden? Es el lenguaje paulino. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Hermanos, el apóstol Pablo está involucrado en esto. Y nosotros, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pero si en esto nos encontramos en falta, cambiemos de actitud. Delante de Dios en oración: Señor, aquí estoy yo con este peso que se me ha sido colocado en el corazón. Aquí está, Señor. No he estado evangelizando, digamos que sea el caso. Lo siento, Señor, ayúdame. Debo empezar a cambiar de actitud. Bueno, este es el primer punto, hermanos. Y concordamos que hemos dado un testimonio mecánico a las personas. Y quizá hemos pensado en no toparnos, digamos, con cerdos y perros, ¿no? O decir, por ejemplo, cuando me han rechazado, el primer rechazo que he tenido, seguro eran perros y cerdos, no necesariamente, hermanos. Inclusive podemos llamarlo persecución, pero no, todavía no. Un momento, la reacción va a ser muy, muy tremenda, muy fuerte, muy clara. En ese caso, lo más posible es que trate de uno de estos dos elementos. El segundo principio es que debemos no solo aprender a distinguir entre los diferentes tipos de personas, también debemos volvernos expertos en saber cómo ofrecer el Evangelio a cada persona. El qué no cambia, el cómo, o sea, la presentación es lo que cambia. No se trata igual a un Herodes que a un Pilatos, por decirlo de una forma, ¿no? Cristo trató con Pilatos de una forma muy respetuosa, porque la pregunta era directa: ¿eres tú el Hijo de Dios? Tú lo dices, perfecto. Lo cual quiere decir, pues, claro. Y el otro, ahora es un milagro, y hizo muchas preguntas y Jesús callado. Qué lindo, hermano. Qué perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Se contesta las preguntas de un Pilato, pero se calla ante las preguntas de un Herodes. Digamos, estamos predicando el Evangelio y nos salen con preguntas que no tienen nada que ver con lo que estoy hablando. Me sale, por ejemplo, a ver, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Es otro tema. Eso claro que se puede hablar.
pero te van a tratar de sacar, desviar de lo que es importante en ese momento. Veamos a las personas como son y seamos sensibles a ellas. Habiéndonos sacado la viga, nos hemos librado de todo lo que es espíritu de censura o la hipercrítica y estamos realmente preocupados por ayudar a la gente. Tratemos de encontrar lo adecuado para esa persona. Es curioso darse cuenta de cuán fácilmente nos volvemos esclavos de las palabras. Esto me llama la atención. Es fácil volverse esclavos de las palabras. ¿Qué decir en cada momento? O sea, dependiendo de lo que me dicen, qué decir. Pero no hay que discernir. No hay que discernir. Porque tenemos personas diferentes delante de nosotros todo el tiempo. Debemos saber qué es apropiado para cada persona y qué es, qué es agresivo innecesariamente, ¿no? Esta es una de las razones de por qué es difícil que un recién convertido predique el Evangelio a las personas. Porque, Pablo ordenó que no se dé preeminencia a ciertos hermanos recién convertidos. Neófito quiere decir eso, pues. No es un insulto, neófito es recién convertido. Hay que enseñarle, entonces, que lo haga, ¿no? Y el tercer principio es cuidar la forma en que presentamos la verdad. El método que ha de variar, mejor dicho, el método ha de variar, pero es porque las personas son diferentes. El método ha de variar. Debemos aprender a evaluar las personas. Lo que puede ser ofensivo para unos, puede no serlo para otros. Por ejemplo, ir a cualquier no creyente y decirle, ¿eres salvo? O si es mayor, ¿es usted salvo? No es un método bíblico. Estamos entrando con una cosa muy directa. Vamos a llegar al tema de salvación, pero hay un caminito previo, ¿sí? Tampoco preguntar de inicio, ¿sabías que te diriges al infierno? Eso viene después, ¿no? Después, si es necesario. Si la persona niega y rechaza, ¿sabías que te estás dirigiendo al infierno? Pero no de entrada, ¿entienden? Hay personas que se ofenderían y no se dejarían conducir a la verdad. El efecto de preguntas así sobre esta persona será producir la respuesta que nuestro Señor describe, la reacción del perro y del cerdo. Luego, pisotear y destrozar. Luego, blasfemar y maldecir. Y debemos siempre tener cuidado en no dar pie a nadie para que blasfeme o maldiga. No debemos producir nada de esto. Esto lo va a producir el mismo Señor por el mensaje que estamos dando. Hay quienes, desde luego, lo harán aún siendo el método que usamos perfecto. Entonces, no somos responsables y podemos decir con Pablo, el apóstol, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. O sea, va a haber un momento por un tipo de persona extrema que le digamos, tu sangre sea sobre ti. Has rechazado la sangre de Cristo. Vas a llevar tus pecados. Yo me he encontrado con esos. Hay de esos. Hay de esos que rebaten todo el tiempo. Eran amigos entrañables, de los que decimos, qué buen tipo, qué grande amigo. Pero adentro se esconde una serpiente, ¿no? Si nosotros somos responsables de la ofensa, que Dios tenga misericordia de nosotros. No somos llamados a ofender a nadie. El que predica la verdad puede hacerse culpable de predicarla de una forma indigna. Ninguno de nosotros debe ser nunca causa de antagonismo. Siempre debemos predicar la verdad en amor. Y si ofendemos, debe ser la ofensa de la cruz y no la ofensa del predicador. ¿Entienden? La ofensa de la cruz. Vamos a ver el ejemplo en Gálatas 5:11. Vamos a ver que en Reina Valera, hermanos, como es un lenguaje un poco antiguo, muy antiguo, entonces hay que tomar ayuda de otras versiones más actuales. Pero a ver si se entiende directamente Gálatas 5:11 en la versión 60. Escuchen lo que dice. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Gálatas 5:11.
Ese es Gálatas 5. Entonces, sonamos, ¿qué ha pasado? A ver. 9, 11. Gálatas 5. No, acá dice con el 5:11, pero ahí está transmitiendo otra cosa. Ya. Aquí se ha debido colgar. Ahora sí, hermano, ahora sí. Gracias. Ahora, miren con atención. Yo, hermanos de los Gálatas, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? ¿Se entiende el juego de palabras? Dice, en tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Esto hay que entender, pues hermanos. Entonces, la ayuda la vamos a obtener de Gálatas 5:11. Y comparen con esta, porque esta es la... Yo se lo creo. Quizás no lo he puesto. En cuanto a mí, hermanos, si todavía estuviera yo insistiendo en el valor de la circuncisión, o sea, de circuncidarse, los judíos no me perseguirían, ya que en ese caso el mensaje de la cruz de Cristo no los ofendería. Por ejemplo, ¿qué ofendía a los judíos? Que alguien predique, como Pablo, ya no hay que circuncidarse. Ahora, la circuncisión es del corazón. Eso odiaban los judíos, porque amaban la circuncisión. Eran unos coleccionistas de prepucios. Es el trabajo de los judíos. Entonces, en cuanto a mí, si todavía estuviera yo insistiendo en el valor de la circuncisión, entonces, ¿por qué me persiguen? ¿De qué me están persiguiendo? Dice, ya que en ese caso el mensaje de la cruz de Cristo no los ofendería. Pero el mensaje de la cruz de Cristo, hermanos, ha ofendido a los judíos tremendamente, porque amaban el templo, la ley, la circuncisión, las cosas de la ley. Imagínate que les diga Fabián a circuncidarse. Amén. Los gentiles. Tranquilos, ¿no? Pero ellos, ¿cómo no? Eran de gran valor la circuncisión. Hay un último principio bajo este encabezamiento, y es que debemos aprender a conocer qué aspecto específico de la verdad es más apropiado en cada caso. Esto significa que en el caso de un no creyente, debemos presentarle la doctrina de la justificación por la fe. ¿Se acuerdan? La justificación por la fe. Obviamente presentando a Dios Santo, el hombre pecador, enemigo de Dios, la ira de Dios, la fe en Cristo y la justificación por la fe. La doctrina preciosísima. No se precisan otras doctrinas, hermanos. En el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, tenemos una ilustración perfecta. Si leen Juan 4, y por favor háganlo, en Juan 4 se encuentra un diálogo muy interesante entre Jesús y la samaritana. Vamos a notar que la mujer quería discutir de varios aspectos y saltaba de uno a otro, ¿no? Pero el Señor, hermanos, siempre la trajo otra vez al lugar donde Él quería que estén sus pensamientos. Esta mujer, por ejemplo, le habla de asuntos tales como el ser de Dios, cómo y dónde dar culto, dónde adorar, y las diferencias entre judíos y samaritanos y otros temas. Pero el Señor no le permitió seguir con eso, o sea, no le siguió la corriente, ¿no? Constantemente recondujo la conversación hacia ella misma, su vida en pecado, que había tenido 5 maridos y el actual no era ni siquiera su marido, y su gran necesidad de salvación. Eso tenemos que hacer nosotros, ¿no? Que tenemos que imitar a nuestro Señor en eso. Discutir con un no creyente la elección y la predestinación, por ejemplo, y las grandes doctrinas de la Iglesia es erróneo. ¿Entienden? ¿Cómo se va a discutir predestinación con un hombre no regenerado? Absurdo. El hombre no regenerado no puede entender estas otras doctrinas y por consiguiente no hay que tocarlas con él. Nosotros somos quienes hemos de decidir qué temas discutir con él. Y los temas ya sabemos. Estás en pecado, la ira de Dios está sobre ti si no te arrepientes. Arrepiéntete, cree en Jesús, su sangre limpia los pecados, hay perdón en él y vas a tener vida eterna. Ese es el Evangelio.
Pero esto se aplica no solo a los no creyentes, escuchen esto, recta final, se aplica también a los creyentes. Miren cómo Pablo le dice a la iglesia de los Corintios que no les pudo dar alimento sólido. Entre hermanos funciona también. Disponía de ese alimento sólido, sí, pero no lo podía dar porque eran todavía niños. A un niño que toma leche, ¿hasta qué edad se toma leche? Los niños. 4 años, 5, digamos. Pues darle un lechón a un niño de 4 años. Matas. Necesitaban todavía la leche espiritual, pues no estaban preparados para la vianda. ¿No? Hablamos sabiduría, dice, entre los que han alcanzado madurez. ¿No? Pero no sabiduría de este mundo que perece. Ofrecer esta sabiduría perfecta de Dios al que es niño en su entendimiento espiritual sería ridículo. Ahora hay 2 clases de niños. Los niños naturales que están comenzando su carrera cristiana y los que se han estancado por años siguen siendo niños. Corintios y Hebreos, 12 ejemplos. Así se espera que ejerzamos este discernimiento en todas las direcciones, queridos hermanos. Si queremos ser realmente testigos y presentadores de la verdad, debemos prestar atención a estas cosas. Por favor, revisen este documento. Son 8 pequeñas páginas. Que la gracia sea con